Una finca de 13.341 metros cuadrados en la entrada de Palenque, Chiapas. Rodeada de cedros, caobas y árboles frutales tropicales de todas las variedades. Una laguna artificial. Un puente de madera que cruza sobre la vegetación. Un encino de más de 100 años que vigila la propiedad como si fuera un guardián plantado ahí desde antes de que México fuera México. Un camino de flores que el dueño mandó construir especialmente para su esposa. Un portón negro que se abre a un sendero para vehículos que desemboca en una construcción modesta rodeada de verde por todos lados. No hay bardas ostentosas. No hay fuentes de mármol. No hay columnas griegas ni piscinas infinitas. Solo tierra, árboles, agua y el sonido de los pájaros que cantan como si les pagaran por hacerlo. Esa finca se llama La Chingada. Y antes de que pienses que el nombre es un insulto, no lo es. El dueño de la finca ha explicado en múltiples ocasiones que el nombre viene de Genovevo de la O, un general zapatista de la Revolución Mexicana que al retirarse de la vida pública bautizó su rancho con esa expresión porque era la que usaba al despedirse. El nombre quedó asentado en documentos de propiedad y el dueño actual lo conservó. No por provocación, por historia. Pero la historia de esta finca es mucho más complicada de lo que su dueño quiere admitir. Porque esa finca, valuada en 25 millones de pesos según el mercado inmobiliario de Palenque, es quizás la propiedad más controvertida de la política mexicana contemporánea. No por su tamaño, que es grande pero no descomunal. No por su lujo, que es inexistente comparado con las mansiones de otros políticos. Sino por las preguntas que nadie ha podido responder satisfactoriamente en más de 40 años. ¿De dónde salió la finca? ¿Fue heredada o fue comprada? ¿Por qué no apareció en las declaraciones patrimoniales de su dueño durante los años en que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Por qué fue donada a los hijos del dueño justo antes de que él presentara su declaración 3 de 3? ¿Quién pagó las remodelaciones millonarias que transformaron los alrededores de la finca en una zona con hospital, parques, ciclovías y calles pavimentadas? ¿Y por qué un hombre que durante 50 años predicó la austeridad como religión política vive en una propiedad de 25 millones de pesos rodeada de infraestructura pública que costó, según algunas investigaciones periodísticas, hasta 2.000 millones de pesos del erario? Esas preguntas le pertenecen al hombre que hoy vive ahí. Al hombre que el 1 de octubre de 2024 entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, se subió a una camioneta y se fue a Palenque diciendo que se retiraba de la vida pública para siempre. Al hombre que gobernó México durante 6 años con un estilo que dividió al país en dos mitades que todavía hoy no pueden ponerse de acuerdo sobre si fue el mejor presidente de la historia o el peor. Al hombre que vendió el avión presidencial, que se bajó el sueldo, que canceló las pensiones de los expresidentes, que viajaba en vuelos comerciales y que dormía en Palacio Nacional en lugar de en Los Pinos. Al hombre que decía no mentir, no robar, no traicionar cada mañana a las 7 frente a millones de personas en una conferencia de prensa que duró 6 años sin interrupción. Al hombre que sus seguidores llaman el mejor presidente de la historia y que sus detractores llaman el peor desastre que le ha pasado a México. Andrés Manuel López Obrador. AMLO. El peje. El presidente de la austeridad republicana. El hombre que cambió la política mexicana para siempre, para bien o para mal dependiendo de a quien le preguntes. El hombre que ahora, a los 72 años, con un infarto en el historial médico, con 2 cateterismos, con un corazón que ha dado señales de agotamiento más de una vez, vive solo en la finca con una mujer que le ayuda a preparar sus alimentos y a limpiar la casa. Sin su esposa Beatriz, que se quedó en la Ciudad de México. Sin sus hijos, que están dispersos entre Houston, la capital y los escándalos que no paran de perseguirlos. Solo, con sus libros, con sus árboles, con sus pájaros, con el silencio de un hombre que durante 50 años no se cayó ni un solo día y que ahora dice que está aprendiendo a vivir sin micrófono. Pero la finca no es solo un rancho, es un símbolo. Para sus seguidores, es la prueba de que AMLO es diferente a todos los expresidentes que lo precedieron. No se retiró a una mansión de Acapulco. No se fue a vivir a Miami. No se compró un penthouse en Nueva York. Se fue a la finca de sus padres, a una casa modesta rodeada de árboles, a vivir como vive la gente del pueblo. Para sus detractores, la finca es exactamente lo opuesto. Es la prueba de la hipocresía. Una propiedad de 25 millones de pesos que apareció y desapareció de las declaraciones patrimoniales según convenía. Una finca cuyo origen tiene al menos 2 versiones contradictorias.
y un retiro rodeado de infraestructura pública millonaria que no existía antes de que AMLO decidiera que ahí iba a pasar el resto de su vida. Porque hay dos versiones sobre el origen de la finca, y dependiendo de cuál creas, la historia de AMLO se lee de manera completamente diferente. La primera versión es la de AMLO. La ha contado decenas de veces, en entrevistas, en su documental Esto Soy, en sus conferencias matutinas. La versión dice que la finca fue construida por su madre, Manuela Obrador González, que sus padres tenían tierras en la zona, que eran 6 hermanos y que a cada uno le dieron 1 hectárea, y que a él, por ser el mayor, le tocó la casa de los padres. Esta casa la construyó mi madre, dijo en el documental. Somos 6 hermanos y entregaron 1 hectárea a cada hermano, y a mí por ser el mayor me tocó la casa de ellos. Según esta versión, la finca es una herencia familiar, un regalo de sus padres, que murieron en el año 2000. Nada del otro mundo, nada que esconder. Una propiedad rural en Chiapas que vale lo que vale cualquier propiedad rural en esa zona del país. Pero hay otra versión, y esa versión sale de los archivos de inteligencia del gobierno mexicano. En 2022, El Universal obtuvo a través de una solicitud de información un expediente de 25 páginas elaborado por la Dirección Federal de Seguridad, el organismo de inteligencia que después se convertiría en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El expediente, fechado el 21 de julio de 1983, dice algo muy diferente a lo que AMLO ha contado. Según ese documento, cuando López Obrador era dirigente del PRI en Tabasco, pudo lograr la compra de una finca rústica ubicada en la cercanía de Palenque, Chiapas. No la heredó, la compró. No fue un regalo de sus padres. Fue una adquisición personal que realizó cuando era un político joven del PRI. El documento incluso menciona al administrador de la propiedad, un campesino llamado José Martínez Matero. 2 versiones. Una dice herencia. Otra dice compra. Una viene de la boca de AMLO. Otra viene de los archivos de inteligencia del propio gobierno mexicano. ¿Cuál es la verdad? Esa es una pregunta que lleva más de 40 años sin respuesta definitiva, y que probablemente nunca la tendrá. Porque en México, la verdad política no existe como hecho absoluto. Existe como versión. Y cada versión tiene su público. Lo que sí es un hecho verificable es que la finca no apareció en las declaraciones patrimoniales de AMLO durante los años en que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, entre 2000 y 2004. Si la heredó en el 2000, como él dice, debió declararla. No lo hizo. Y hay otro hecho verificable que complica la historia. Antes de presentar su declaración 3 de 3 en 2016, la declaración fiscal, patrimonial y de intereses que los candidatos hacen pública como acto de transparencia, AMLO donó la finca a sus 4 hijos. Le cedió la propiedad antes de declararla. De esa manera, cuando presentó su 3 de 3, la finca ya no le pertenecía legalmente. Ya era de sus hijos. Y por lo tanto no tenía obligación de reportarla como parte de su patrimonio. ¿Fue legal? Técnicamente sí. ¿Fue ético? Eso depende de quien juzgue. Para sus seguidores, fue un acto de generosidad paternal. Un hombre que le deja a sus hijos la herencia de sus abuelos. Para sus detractores, fue una maniobra calculada para ocultar un patrimonio que no cuadraba con el discurso de austeridad. Y la controversia no terminó con la donación. Porque cuando AMLO ganó la presidencia en 2018, cuando se instaló en Palacio Nacional, cuando empezó a gobernar con el lema de la austeridad republicana, algo empezó a pasar alrededor de la finca que no pasaba desapercibido. El periodista Carlos Loret de Mola, uno de los críticos más persistentes de AMLO, reportó a través del medio Latinus que el gobierno había invertido hasta 2,000 millones de pesos en infraestructura alrededor de la finca. Calles pavimentadas, ciclovías, parques, oficinas gubernamentales y un hospital. Todo en los alrededores de la finca. Todo en una zona que antes del sexenio de AMLO era una carretera rural sin pavimento y que ahora, según las imágenes de Google Maps, parecía otro lugar. AMLO negó que las obras fueran para beneficio personal. Dijo que eran obras públicas para la comunidad de Palenque, que la zona necesitaba infraestructura, que el hospital era para la gente, no para él. Sus seguidores lo aplaudieron. Sus detractores lo compararon con Peña Nieto y la Casa Blanca, con Salinas y sus propiedades, con todos los presidentes que antes de él habían usado el dinero público para mejorar los alrededores de sus residencias privadas.
El columnista Ricardo Alemán de Milenio fue más lejos. Escribió un artículo titulado ¿Es la finca de AMLO igual a 10 casas blancas?, donde comparaba el valor de la finca de AMLO con la famosa Casa Blanca de Peña Nieto y argumentaba que la propiedad del tabasqueño, con su extensión, su vegetación, su laguna, sus centenares de árboles y su infraestructura circundante, valía mucho más de lo que se decía. Pero para entender por qué la finca genera tanta controversia, hay que entender quién es el hombre que vive ahí. ¿De dónde viene? ¿Qué perdió en el camino? ¿Qué ganó? ¿Y qué esconde detrás de esa imagen de presidente austero que viaja en clase turista y come en fondas de carretera? Porque la vida de Andrés Manuel López Obrador no empieza en la presidencia. No empieza en las campañas. No empieza en las marchas. Empieza en un pueblo de Tabasco donde un niño creció entre ríos, mangos, calor insoportable y la certeza de que la política era la única forma de cambiar un mundo que le parecía profundamente injusto. Tepetitán, Macuspana, Tabasco. 13 de noviembre de 1953. Nace el primero de 7 hijos. Su padre, Andrés Manuel López Ramírez, tenía una tienda llamada La Posada del Peregrino donde vendía ropa, telas y artículos diversos. Su madre, Manuela Obrador González, era ama de casa. La familia no era rica pero tampoco era miserable. Eran comerciantes de pueblo, clase media rural tabasqueña, con una tienda que les daba para vivir, para educar a los hijos, para mantener una dignidad que en los pueblos de Tabasco se mide por la capacidad de dar de comer a tu familia sin pedirle nada a nadie. Pero el niño Andrés Manuel no quería ser comerciante. No quería heredar la tienda de su padre. No quería vender telas el resto de su vida en Tepetitán. Quería algo más. Algo que en un pueblo de Tabasco sonaba tan improbable como querer ser astronauta. Quería cambiar México. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se licenció en Ciencias Políticas y Administración Pública. Y desde los primeros años de universidad, su vida se definió por una sola obsesión: el poder. No el poder para enriquecerse, el poder para transformar. Al menos eso es lo que él siempre dijo. Y al menos eso es lo que millones de mexicanos le creyeron durante 5 décadas. Empezó su carrera política en el PRI. Sí, en el PRI, el partido que después se convertiría en su enemigo principal. El partido que representaba todo lo que AMLO decía odiar: la corrupción, el autoritarismo, la simulación. AMLO fue priista desde 1976 hasta 1989. 13 años. No un año. No 2. 13 años dentro del sistema que después dedicaría su vida a destruir. Después se fue al PRD. Y después fundó Morena. Cada cambio de partido era un paso más hacia la presidencia que persiguió durante 18 años. Perdió en 2006 contra Felipe Calderón en una elección que todavía hoy genera debates sobre si hubo fraude. Perdió en 2012 contra Enrique Peña Nieto en una elección donde quedó segundo. Y ganó en 2018 con la votación más grande en la historia de México. Más de 30 millones de votos. Un tsunami democrático que barrió con todo lo que encontró a su paso. Pero antes de la presidencia, antes de las campañas, antes de las marchas multitudinarias, antes de los plantones en Reforma, antes de declararse presidente legítimo en 2006, antes de todo eso, hubo una mujer. Una mujer que casi nadie recuerda. Una mujer que la historia oficial ha borrado con la misma eficiencia con la que AMLO borró la finca de sus declaraciones patrimoniales. Rocío Beltrán Medina, la primera esposa, la madre de sus 3 hijos mayores, la mujer que estuvo con él durante 24 años, desde 1979 hasta que la muerte se la llevó en enero de 2003. La mujer que lo acompañó cuando no era nadie, cuando era un político menor del PRI en Tabasco, cuando no tenía dinero, cuando no tenía poder, cuando no tenía seguidores, cuando era solo un hombre con una obsesión y una esposa que lo esperaba en casa. Rocío Beltrán fue descrita por quienes la conocieron como una mujer discreta y hogareña. No buscaba cámaras, no daba entrevistas, no quería ser primera dama, quería ser mamá, quería que sus 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso, crecieran con un padre presente. Pero el padre estaba presente en las marchas, en los mítines, en las giras, en las asambleas. El padre estaba presente en la política. En la casa estaba menos. Rocío murió el 12 de enero de 2003, a los 43 años, por una falla del sistema inmunológico, un lupus eritematoso sistémico con compromiso renal. Murió joven. Murió antes de ver a su esposo llegar a la presidencia.
Murió sin saber que el hombre con el que compartió 24 años de vida se convertiría en el político más polarizante de la historia moderna de México. Y aquí viene un dato que genera tensión cada vez que se menciona. Porque según el libro El Rey del Cas de Elena Chávez, ex esposa de César Yáñez, uno de los colaboradores más cercanos de AMLO, la relación entre López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller no empezó después de la muerte de Rocío. Empezó antes. Según el libro, Beatriz Gutiérrez Müller era empleada de AMLO cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Trabajaba en el segundo piso del edificio de gobierno. Y desde ahí, según Chávez, calculaba sus alcances laborales y personales. El libro dice que furtivamente y en secreto mantenía una relación sentimental con López Obrador, simultánea al matrimonio de este con Rocío. Simultánea al matrimonio. Eso significa que según esta versión, AMLO era infiel a Rocío con Beatriz. Que mientras Rocío lo esperaba en casa cuidando a 3 hijos, AMLO mantenía una relación secreta con una mujer que trabajaba para él en el gobierno de la ciudad. AMLO nunca ha respondido directamente a esta acusación. Beatriz Gutiérrez Müller tampoco. El libro fue calificado por el entorno de AMLO como una fabricación de sus enemigos políticos. Pero Elena Chávez aseguró que su testimonio era verdadero y que tenía pruebas de lo que relataba. Y según el libro, esta situación provocaría durante años serios conflictos entre Beatriz y los hijos mayores del presidente. Conflictos que nunca se hicieron completamente públicos, pero que personas cercanas a la familia han confirmado en off the record a diferentes medios. Rocío murió en enero de 2003. Y en octubre de 2006, menos de 4 años después, AMLO se casó con Beatriz Gutiérrez Müller. 6 meses después nació Jesús Ernesto, su cuarto hijo, el primero con Beatriz. La velocidad de esa transición generó comentarios. No por la boda en sí, sino por la rapidez. 4 años entre la muerte de la primera esposa y la boda con la segunda. Y si la relación con Beatriz empezó antes de la muerte de Rocío, como dice el libro de Elena Chávez, entonces la transición no fue de 4 años. Fue de 0. La segunda relación ya estaba en curso cuando la primera todavía existía. Es verdad. Imposible confirmarlo al 100%. Es la versión de un libro escrito por alguien que tiene motivaciones para dañar a AMLO. Pero también es una versión que nadie ha desmentido con la contundencia que requeriría un desmentido definitivo. Y mientras la vida personal de AMLO generaba preguntas que él prefería no responder, sus 4 hijos crecían bajo una presión que ninguno de ellos había elegido. La presión de ser hijos del político más famoso de México. La presión de un discurso de austeridad que chocaba constantemente con la realidad de sus propias vidas. Y la presión de unos reflectores que no los dejaban vivir sin que cada decisión, cada viaje, cada compra, cada fotografía se convirtiera en noticia nacional. Porque los hijos de AMLO se convertirían, años después, en la contradicción más visible de su legado. En la prueba de que la austeridad del padre no se heredó a los hijos. Y en el argumento más poderoso de sus detractores para decir que el hombre de la finca no era tan diferente a los presidentes que lo precedieron. José Ramón López Beltrán. El hijo mayor. El que más titulares ha generado. El que más investigaciones periodísticas ha protagonizado. El que más dolores de cabeza le ha causado al discurso de austeridad republicana de su padre. Y el que demostró, sin proponérselo, que la distancia entre lo que un político predica y lo que su familia practica puede ser un abismo tan profundo que ni 50 años de coherencia discursiva alcanzan para taparlo. En enero de 2022, cuando AMLO llevaba 3 años en la presidencia, cuando cada mañana se paraba frente a las cámaras a las 7 de la mañana y decía no mentir, no robar, no traicionar, cuando la austeridad republicana era el mantra oficial del gobierno, cuando el presidente viajaba en vuelos comerciales y dormía en una habitación modesta de Palacio Nacional, cuando todo el discurso del sexenio giraba alrededor de la idea de que los funcionarios públicos debían vivir como vive el pueblo. En ese preciso momento, una investigación periodística del Portal Mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló algo que sacudió al país. José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, habían vivido en una lujosa residencia en Houston, Texas. No un departamento modesto. Una casa de 447 metros cuadrados de construcción en una zona exclusiva de la ciudad. Una propiedad que la prensa bautizó como la Casa Gris por el color de su fachada. Y la casa pertenecía a un ejecutivo de la empresa Baker Hughes, una compañía petrolera que tenía contratos con Pemex, la empresa petrolera del Estado mexicano. Piensa en lo que eso significaba.
el hijo del presidente de México, el presidente que había hecho de la lucha contra la corrupción su bandera principal, vivía en la casa de un ejecutivo de una empresa que hacía negocios con el gobierno de su padre. No pagaba renta, no era propietario, simplemente vivía ahí, como invitado, como beneficiario de la generosidad de alguien que tenía intereses económicos directos con el gobierno que su padre encabezaba. La investigación fue un terremoto. Carlos Loret de Mola, que fue quien publicó el reportaje, se convirtió en el enemigo público número 1 de AMLO. El presidente dedicó conferencias matutinas enteras a atacarlo. Lo llamó mercenario. Lo señaló como empleado de los poderes fácticos. Mostró en la pantalla de la mañanera lo que según él era el salario de Loret de Mola, en un acto que muchos consideraron una violación a la privacidad del periodista y una intimidación desde el poder. Pero nunca desmintió la casa gris. Nunca explicó satisfactoriamente por qué su hijo vivía en la propiedad de un contratista de Pemex. Lo que hizo fue atacar al mensajero, destruir la credibilidad de quien traía la noticia en lugar de responder las preguntas que la noticia planteaba. Y esa estrategia, que funcionó con su base de seguidores, no convenció a los que ya dudaban. José Ramón, por su parte, dio explicaciones confusas. Dijo que la casa la había rentado su esposa con sus propios recursos, que él no tenía nada que ver, que la relación con Baquer Hughes era coincidencia, que no había conflicto de intereses. Pero las explicaciones generaron más preguntas que respuestas. Y la imagen del hijo del presidente austero viviendo en una mansión de Houston quedó grabada en la memoria colectiva como el símbolo más visible de la doble moral del obradorismo. Y José Ramón no fue el único. Porque los otros hijos de AMLO también generaron controversias que erosionaban el discurso de austeridad cada vez que salían a la superficie. Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo, conocido como Andy, también fue captado en situaciones que no cuadraban con la austeridad republicana. En julio de 2025, más de 9 meses después de que su padre dejara la presidencia, Posta México reportó que Andy fue fotografiado desayunando en el buffet del Hotel Okura de Tokio, un reconocido 5 estrellas de lujo donde la noche costaba alrededor de 15,000 pesos mexicanos. Lo acompañaba Daniel Asaf, diputado federal y descrito por la prensa como es mano derecha de AMLO. El hijo del presidente de la austeridad republicana desayunando en un hotel de 5 estrellas en Tokio. La imagen era tan contradictoria con el discurso paterno que ni siquiera los defensores más acérrimos de AMLO pudieron ignorarla. Andy nunca explicó quién pagó el viaje, quién pagó el hotel, de dónde salían los recursos para financiar un estilo de vida que incluía hoteles de lujo en Japón. Gonzalo Alfonso López Beltrán, el tercer hijo, el menor de los 3 que tuvo con Rocío Beltrán, mantuvo un perfil más bajo que sus hermanos mayores, pero no escapó del escrutinio. En 2025, investigaciones de Animal Político revelaron que al menos 8 personas cercanas a Gonzalo ocupaban cargos en la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación. No eran familiares directos, eran amigos, conocidos, personas de su círculo. Pero la coincidencia de que 8 personas vinculadas a un hijo del expresidente tuvieran puestos en el gobierno no podía explicarse como casualidad. Y después estaba el negocio de chocolates Rocío. Una chocolatería fundada por los 3 hermanos mayores, nombrada en honor a su madre fallecida, con 2 sucursales, una en el centro histórico de la Ciudad de México y otra en Villahermosa, Tabasco. El negocio derivaba de unas fincas de cacao que Rocío Beltrán les había heredado. En sí mismo, no había nada ilegal en vender chocolate, pero la prensa señaló que la marca se beneficiaba de la fama del apellido López Obrador. Que los clientes iban no por el chocolate, sino por la curiosidad de comprar algo que llevara el nombre de la familia presidencial. Y que la línea entre negocio legítimo y capitalización del poder era tan delgada como la capa de cacao que cubría los bombones. Jesús Ernesto López Gutiérrez, el cuarto hijo, el único de AMLO con Beatriz Gutiérrez Müller, era el más joven y el que menos exposición pública tenía. Pero incluso él generó controversia cuando durante la pandemia de COVID-19 fue fotografiado con ropa y accesorios de marca que contrastaban con el discurso de sencillez que su padre predicaba. Y aquí es donde la historia de los hijos de AMLO se conecta con una pregunta más grande. Una pregunta que trasciende la política y que toca algo fundamental sobre la naturaleza humana. ¿Puede un padre controlar lo que hacen sus hijos adultos? ¿Es responsable un presidente de las decisiones financieras de sus hijos mayores de edad? ¿Se le puede exigir a un político que sus hijos vivan de acuerdo con el discurso que él predica? Para los seguidores de AMLO, la respuesta era clara. No.
Los hijos son adultos. Toman sus propias decisiones. El padre no es responsable. AMLO no vive en Houston. AMLO no desayuna en hoteles de 5 estrellas en Tokio. AMLO vive en la finca con una mujer que le cocina y le limpia. Lo que hagan sus hijos es problema de sus hijos. Para los detractores, la respuesta era igualmente clara. Sí, porque un hombre que durante 50 años predicó la moral pública como religión política tiene la obligación de que su propia familia sea coherente con ese discurso. Porque no puedes cancelar la pensión de la viuda de López Portillo por cobrar 29 millones del erario mientras tu hijo vive en la casa de un contratista de Pemex. Porque no puedes hablar de austeridad cada mañana mientras tu hijo desayuna en un hotel de 15,000 pesos la noche en Tokio. Y la verdad, como siempre, estaba en algún lugar entre las dos versiones. Porque AMLO no era responsable de las decisiones de sus hijos. Pero tampoco era inocente de haber creado un discurso tan absoluto, tan maniqueo, tan blanco y negro, que cualquier matiz de gris en su familia se convertía en una contradicción insoportable. Porque ese fue siempre el problema del discurso de AMLO. Su absolutismo, su incapacidad de admitir matices, su insistencia en dividir el mundo en buenos y malos, en pueblo y oligarquía, en transformación y conservadurismo. Cuando divides el mundo así, cuando eliminas el gris de tu paleta de colores, cualquier mancha gris en tu propia familia se convierte en una catástrofe discursiva. Y las manchas grises de los hijos de AMLO fueron muchas. Y muy visibles. Pero más allá de los hijos, más allá de la finca, más allá de la casa gris y del hotel Locura, la presidencia de AMLO fue un terremoto que transformó México de una manera que todavía es imposible evaluar con objetividad porque la distancia histórica es demasiado corta. Ganó en 2018 con más de 30 millones de votos. La votación más grande en la historia de México. Un mandato popular tan contundente que no dejaba espacio para cuestionar su legitimidad. México le dijo sí con una claridad que ningún presidente anterior había recibido. Vendió el avión presidencial, un Boeing 787 Dreamliner que el gobierno de Peña Nieto había comprado por $218 millones y que se convirtió en el símbolo del exceso gubernamental. AMLO lo puso a la venta, lo rifó simbólicamente y finalmente lo vendió a Tayikistán. La venta fue caótica, tardó años y generó más gastos de mantenimiento que ingresos. Pero el gesto político fue devastadoramente efectivo. El presidente que vende el avión del presidente anterior. La imagen era perfecta para el discurso de austeridad. Se mudó a Palacio Nacional. No vivió en Los Pinos, la residencia oficial que habían usado todos los presidentes desde Lázaro Cárdenas. Convirtió Los Pinos en un centro cultural abierto al público. Y durmió durante 6 años en una habitación de Palacio Nacional que él describía como modesta. Sus detractores señalaron que Palacio Nacional era más lujoso que Los Pinos y que mudarse ahí no era un acto de austeridad sino un cambio de escenario. Sus seguidores aplaudieron el gesto como una ruptura con la tradición de privilegios presidenciales. Implementó las conferencias matutinas, las mañaneras, que se convirtieron en el fenómeno mediático más importante del sexenio. Cada mañana, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, AMLO se paraba frente a un atril durante 2 o 3 horas y respondía preguntas de los periodistas. O más exactamente, respondía las que quería y evadía las que no le convenían. Las mañaneras eran al mismo tiempo un ejercicio de transparencia sin precedentes y una herramienta de propaganda gubernamental sin igual. Dependiendo de la perspectiva, eran la prueba de que el presidente rendía cuentas diariamente o eran el show de un hombre que usaba 3 horas cada mañana para atacar a sus críticos, desviar la atención de los problemas reales y construir una narrativa donde él siempre era el héroe y sus opositores siempre los villanos. Los megaproyectos definieron el sexenio. El Tren Maya, una obra ferroviaria de más de 1,500 kilómetros que atravesaba la península de Yucatán. La refinería Dos Bocas en Tabasco, que debía producir combustible para reducir la dependencia de importaciones. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construido en la base militar de Santa Lucía después de que AMLO cancelara el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco mediante una consulta popular cuestionada. Cada megaproyecto fue celebrado por sus seguidores como una obra histórica y criticado por sus detractores como un despilfarro de recursos públicos con sobrecostos millonarios y daños ambientales irreversibles. Y mientras el país se dividía entre los que amaban a AMLO y los que lo odiaban, mientras las mañaneras alimentaban a ambos bandos con la misma intensidad, el cuerpo del presidente daba señales de que 50 años de lucha política cobran una factura que ninguna austeridad puede pagar. El 3 de diciembre de 2013,
Antes de llegar a la presidencia, AMLO sufrió un infarto agudo al miocardio. Tenía 60 años. El infarto ocurrió en plena ebullición política por la reforma energética de Peña Nieto. AMLO estaba en las calles, protestando, organizando, movilizando. Y el corazón dijo basta. Lo trasladaron al Hospital Médica Sur. Le colocaron stents tras un cateterismo de urgencia. Y aquí viene un detalle revelado por Julio Scherer Ibarra en su libro Ni venganza, ni perdón, que dice mucho sobre la personalidad de AMLO. Semanas antes del infarto, el político tabasqueño se había negado a contratar un seguro médico. Lo consideraba un lujo. Un gasto innecesario. Un exceso que no correspondía con su imagen de hombre austero. Pero su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y el propio Scherer gestionaron una póliza de forma discreta, a espaldas de AMLO, porque sabían que el hombre que se negaba a cuidarse terminaría necesitando que otros lo cuidaran. Y tuvieron razón. La póliza que AMLO no quería fue la que pagó la atención de urgencia que le salvó la vida. La austeridad que predicaba casi lo mata. Y la extravagancia que rechazaba lo salvó. Años después, ya como presidente, en enero de 2022, AMLO fue sometido a un segundo cateterismo en el Hospital Central Militar. Esta vez fue programado, no de emergencia. Le revisaron las arterias. Verificaron que los stents estuvieran funcionando. Le confirmaron que el corazón seguía latiendo pero que necesitaba cuidados. Y también como presidente, se contagió de COVID-19 2 veces. La primera vez fue leve. La segunda generó más preocupación. AMLO se ausentó de las mañaneras durante varios días. El país contuvo la respiración. Porque en un gobierno tan personalista, tan centrado en la figura del presidente, la ausencia de AMLO era como apagar el sol del sistema solar. Todo giraba alrededor de él. Sin él, el gobierno parecía detenerse. Y ahí estaba otra de las contradicciones de su legado. El hombre que decía que las instituciones eran más importantes que las personas construyó un gobierno que dependía completamente de una persona. De él, de su presencia, de su voz, de su narrativa matutina, de sus decisiones unipersonales, de su capacidad de marcar la agenda con una frase dicha a las 7 de la mañana que dominaba el ciclo noticioso durante las siguientes 24 horas. AMLO era el gobierno, y el gobierno era AMLO. Y cuando AMLO se enfermaba, el gobierno se enfermaba. Y cuando AMLO se iba, el gobierno se quedaba buscando dónde poner el atril que él dejaba vacío. Pero antes de irse, antes de entregar la banda presidencial, antes de mudarse a la finca, AMLO hizo algo que ningún presidente mexicano había hecho antes. Dejó como sucesora a una mujer que no era su esposa pero que era su creación política. Claudia Sheinbaum, la científica que él había convertido en jefa de gobierno de la Ciudad de México. La mujer que él seleccionó como candidata de Morena. La heredera política que él moldeó a su imagen y semejanza. Sheinbaum ganó la presidencia en 2024 con una votación aplastante. Y el 1 de octubre de 2024, en una ceremonia que marcó el fin de una era, AMLO le entregó la banda presidencial, se despidió del país y se fue. Se fue a la finca. Literalmente. Se subió a una camioneta. Recorrió las horas de carretera que separan a la Ciudad de México de Palenque, Chiapas. Llegó a su finca. Cruzó el Portón Negro. Caminó por el sendero rodeado de cedros y caobas. Se sentó bajo el encino de 100 años. Y desapareció. No del todo, pero casi. Su última aparición pública como presidente fue ese 1 de octubre de 2024. Después, silencio. Días de silencio. Semanas de silencio. Meses de silencio. El hombre que durante 6 años habló 3 horas cada mañana frente a las cámaras de pronto se cayó. El hombre que dominaba el ciclo noticioso con una frase ahora no decía nada. El hombre que todo México escuchaba cada mañana a las 7 ahora no contestaba ni el teléfono. El silencio fue tan absoluto que generó preocupación. Estaba bien. Estaba enfermo. El corazón le había dado otro susto. Los rumores circularon. Las teorías se multiplicaron. Y AMLO, fiel a su nuevo papel de ermitaño político, no decía nada. Hasta que en noviembre de 2025, más de un año después de dejar la presidencia, rompió el silencio. Apareció en un video en su canal de YouTube desde la finca. Se veía diferente. Más delgado. Más canoso. Más tranquilo. Sin la energía combativa de las mañaneras. Sin el tono de fiscal que usaba para señalar a sus enemigos. Con una voz pausada que sonaba a hombre retirado, no a político en campaña. Presentó su nuevo libro, Grandeza,
el número 21 de su carrera como escritor. Un libro sobre los pueblos originarios del México antiguo. Y dijo algo que sonaba a despedida definitiva y a amenaza velada al mismo tiempo: estoy jubilado. Imagínense ustedes, después de 50 años de lucha ininterrumpida, lo difícil que pudo ser el decir se acabó, cortar de tajo toda mi actividad pública, política. Pero aclaró que estaría dispuesto a volver si el país enfrentara una amenaza grave contra la democracia o si la presidenta Sheinbaum lo necesitara. Y después volvió al silencio, al encino de 100 años, a los pájaros, a los libros, a la soledad elegida de un hombre que después de gobernar a 130 millones de personas ahora vivía con una mujer que le cocinaba y le limpiaba la casa. Y en marzo de 2026, los rumores de hospitalización volvieron a circular. Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre un supuesto malestar cardíaco. Su equipo desmintió todo. Dijeron que estaba bien, que estaba en la finca, que estaba tranquilo, que no había ninguna emergencia. Pero el desmentido no eliminó la preocupación. Porque AMLO tiene 72 años. Tiene un infarto en el historial. Tiene 2 cateterismos. Tiene 2 infecciones de COVID. Tiene un corazón que lleva más de una década dando señales de agotamiento. Y vive solo, en Palenque, a horas de distancia del hospital especializado más cercano, sin la infraestructura médica que tenía en Palacio Nacional, sin los médicos militares que lo monitoreaban las 24 horas, sin la red de seguridad que protege a un presidente en funciones. El hombre que se negó a contratar un seguro médico porque lo consideraba un lujo ahora vive en un lugar donde el lujo de la atención médica de emergencia no existe. Y esa es quizá la metáfora más perfecta de toda su vida política. La austeridad como principio llevada al extremo de la imprudencia. La coherencia como virtud convertida en riesgo de salud. Porque AMLO siempre fue coherente. Eso no se le puede negar ni su peor enemigo. Vivió como dijo que viviría. Viajó como dijo que viajaría. Comió donde dijo que comería. Se retiró donde dijo que se retiraría. Y ahora vive como dijo que viviría después de la presidencia. Solo, en un rancho, lejos de todo, leyendo, escribiendo, macaneando pelotas de béisbol cuando el cuerpo se lo permite. El problema es que sus hijos no fueron coherentes. Y esa incoherencia, esa distancia entre el padre austero y los hijos que desayunan en hoteles de 5 estrellas en Tokio, es la grieta más profunda de su legado. La grieta que sus detractores explotan cada vez que pueden. La grieta que sus seguidores prefieren ignorar. La grieta que la historia juzgará cuando tenga la distancia suficiente para ver con claridad lo que la pasión política no deja ver hoy. Hay una imagen que resume toda la contradicción de Andrés Manuel López Obrador mejor que cualquier discurso, cualquier mañanera, cualquier libro de los 21 que ha escrito. Es la imagen de un hombre de 72 años, sentado solo bajo un encino de 100 años en una finca de Palenque, Chiapas. El hombre más poderoso que México tuvo durante 6 años ahora pela mangos con un cuchillo de cocina. El hombre que decidía el presupuesto de un país de 130 millones de personas ahora decide si desayuna frijoles o huevos. El hombre al que le rendían cuentas 19 secretarios de Estado, 32 gobernadores y cientos de miles de funcionarios públicos ahora le rinde cuentas a una mujer que le cocina y le limpia la casa. Esa imagen es, dependiendo de quien la mire, la prueba de la grandeza o la prueba de la farsa. Para los 30 millones que votaron por él en 2018, es la imagen de un hombre que cumplió su palabra, que dijo que se retiraría y se retiró, que dijo que viviría con sencillez y vive con sencillez, que no se fue a Miami como Salinas, que no se fue a España como otros, que se quedó en México, en su tierra, en la finca de sus padres, pelando mangos bajo un árbol. Para los millones que lo rechazaron durante 6 años, es la imagen de un hombre que construyó un culto a la personalidad tan efectivo que incluso su retiro es propaganda. Que la finca de 25 millones de pesos no es modesta. Que los 2.000 millones en infraestructura alrededor de la finca no son casualidad. Que vive solo porque su esposa no quiere vivir ahí, lo que revela una relación que no es tan sólida como el discurso oficial sugiere. Y que el encino de 100 años es solo la escenografía de un hombre que nunca dejó de actuar. Porque hay algo que pocos dicen sobre el retiro de AMLO y que es quizá el dato más revelador de su situación personal. Beatriz Gutiérrez Müller no vive con él en la finca. No se mudó a Palenque. Se quedó en la Ciudad de México. La esposa del expresidente vive en un lugar y el expresidente vive en otro. Separados por más de 1000 kilómetros de carretera. Unidos, según AMLO,
por un amor que no necesita proximidad física para existir. En su reaparición de noviembre de 2025, AMLO lo reconoció abiertamente. Dijo que visitaba a Beatriz en la Ciudad de México de manera muy discreta para evitar los escándalos. Viajes secretos del expresidente a la capital para ver a su esposa. Como si fuera un novio clandestino y no un matrimonio de 20 años. Como si la relación necesitara ocultarse del público que durante 6 años los vio juntos en Palacio Nacional. ¿Por qué no vive Beatriz en la finca? AMLO no lo ha explicado directamente. Las especulaciones van desde lo práctico, que Beatriz tiene su trabajo académico en la capital, que tiene compromisos profesionales, que su hijo Jesús Ernesto estudia en la Ciudad de México, hasta lo personal, que después de 6 años de vivir en Palacio Nacional bajo una presión inhumana, Beatriz necesitaba su espacio, su independencia, su propia vida lejos de un hombre cuya existencia siempre giró alrededor de la política. Beatriz Gutiérrez Müller nunca quiso ser primera dama. Lo dijo desde el principio. En 2006, cuando la revista Quien confirmó su relación con AMLO, ella dejó clara su postura: el papel de primera dama debe ser marginal. No por falta de capacidad o poca inteligencia, sino porque la persona elegida es el señor, no la señora. Era una declaración de principios que mantuvo durante todo el sexenio. No fue la primera dama tradicional. No inauguró obras. No cortó listones. No sonreía al lado de su esposo en cada evento. Tenía su propia agenda, sus propios libros, su propia carrera como investigadora y escritora. Y cuando el sexenio terminó, eligió su propia vida en lugar de seguir a su esposo a una finca en la selva chiapaneca. Y esa decisión, que en cualquier otro matrimonio sería un asunto privado, en el caso de AMLO se convirtió en materia de análisis político. Porque todo en la vida de AMLO es político. Cada decisión personal se lee con lente política. Cada gesto íntimo se interpreta como símbolo público. Y la decisión de Beatriz de no vivir en la finca fue interpretada por unos como la prueba de una relación fracturada y por otros como la prueba de una mujer independiente que no necesita estar pegada a su marido para amarlo. Pero más allá de la relación con Beatriz, hay algo que el retiro de AMLO ha revelado sobre su personalidad que pocos esperaban. La soledad. No la soledad como sufrimiento. La soledad como elección. Como necesidad. Como el estado natural de un hombre que durante 50 años estuvo rodeado de multitudes y que ahora descubre que prefiere el silencio. Estoy jubilado, dijo en noviembre de 2025 con una voz que no sonaba a quejas sino a alivio. Imagínense ustedes, después de 50 años de lucha ininterrumpida, lo difícil que pudo ser decir, se acabó, cortar de tajo toda mi actividad pública, política. Y después describió su vida cotidiana. Se levanta temprano, camina por la finca, lee, escribe, juega béisbol cuando puede, come lo que le preparan, duerme temprano. Una rutina de monje. Una vida de ermitaño. El político más ruidoso de la historia de México viviendo como un hombre que ha tomado voto de silencio. Pero el silencio de AMLO no es total. Nunca lo fue. Porque incluso desde la finca, incluso sin mañaneras, incluso sin micrófono, su sombra sigue cubriendo todo el panorama político mexicano. Claudia Sheinbaum gobierna. Pero la pregunta que todo México se hace cada vez que la presidenta toma una decisión importante es: ¿lo consultó con AMLO? ¿Hablan por teléfono? ¿Le pide consejo? ¿Le pide permiso? AMLO dijo que no, que se retiró completamente, que no interfiere, que la presidenta toma sus propias decisiones. Pero México es un país donde los expresidentes nunca se retiran del todo, donde el poder no se suelta, se disfraza. Donde un hombre puede estar pelando mangos en Chiapas y al mismo tiempo moviendo hilos que llegan hasta Palacio Nacional. Lo hace AMLO. Nadie lo sabe con certeza. Pero el hecho de que la pregunta exista dice más sobre su legado que cualquier respuesta. Y ese legado, el legado de 6 años de gobierno, de 50 años de lucha política, de un movimiento que transformó la estructura del poder en México, es imposible de evaluar con la distancia que tenemos hoy. Es demasiado pronto. Las heridas están demasiado frescas. Las pasiones están demasiado encendidas. Los que lo aman con una devoción que no admite crítica. Los que lo odian con una intensidad que no admite matices. Y entre esos dos extremos, la verdad sobre AMLO se esconde como se esconde la finca entre los árboles de Palenque, visible pero inaccesible. Lo que sí se puede decir, con los datos que tenemos hoy, es que AMLO cambió México. Para bien o para mal, dependiendo de quien juzgue, pero lo cambió.
Ningún presidente antes de él había vendido el avión presidencial. Ninguno había dormido en Palacio Nacional. Ninguno había dado conferencias de prensa diarias durante 6 años sin faltar un solo día laborable. Ninguno había cancelado un aeropuerto en construcción. Ninguno había construido una refinería en su estado natal. Ninguno había creado un movimiento político que arrasó con la oposición hasta convertirla en cenizas electorales. Ninguno había polarizado al país con tanta eficiencia. Ninguno había sido tan amado por tantos y tan odiado por tantos al mismo tiempo. Y ninguno había dejado tantas preguntas sin responder. ¿Fue corrupto o fue honesto? ¿La finca fue heredada o comprada? Los 2.000 millones de pesos alrededor de su finca fueron obras públicas para el pueblo o mejoras privadas disfrazadas de interés general. Sus hijos se enriquecieron con el poder de su padre o son empresarios independientes que merecen el beneficio de la duda. La Casa Gris fue un conflicto de intereses o una coincidencia. El Tren Maya fue una obra histórica o un desastre ambiental. Dos Bocas fue soberanía energética o un elefante blanco. Las mañaneras fueron transparencia o propaganda. Morena fue democracia o populismo. La Cuarta Transformación fue transformación real o simulación de cambio. Cada pregunta tiene 2 respuestas. Y cada respuesta depende de quién la dé. Esa es la herencia más pesada que AMLO dejó a México. No una respuesta, una división, una fractura que atraviesa familias, amistades, oficinas, mesas de comida. La fractura entre los que creen y los que dudan. Entre los que vieron en AMLO la salvación y los que vieron la destrucción. Entre los que lloran su ausencia y los que celebran su partida. Y mientras México procesa esa fractura, mientras los historiadores empiezan a escribir los primeros borradores de lo que será el juicio de la historia sobre el sexenio 2018 a 2024, el hombre que provocó todo está en una finca de Palenque pelando mangos. No da entrevistas. No responde preguntas. No aclara dudas. No desmiente rumores. No confirma nada. Solo vive. En el silencio que se impuso después de 50 años de no callarse nunca. En la soledad que eligió después de estar rodeado de millones. En la austeridad que predica desde una finca cuyo valor y cuyo origen siguen siendo materia de debate. Y hay algo profundamente humano en esa imagen. Algo que trasciende la política. Algo que no tiene que ver con izquierdas ni derechas, con Morena ni con el PRI, con transformaciones ni con conservadurismos. Es la imagen de un hombre viejo que se retiró al lugar donde empezó, que volvió a la tierra, que volvió a los árboles, que volvió al silencio que existía antes de que él llenara el aire con palabras. Porque la finca no es solo una finca, es un círculo que se cierra. AMLO nació en un pueblo de Tabasco rodeado de vegetación tropical. Creció entre ríos y mangos. Se fue a la Ciudad de México a estudiar y a pelear. Peleó durante 50 años sin detenerse. Ganó la presidencia. Gobernó 6 años. Y cuando terminó, volvió a la vegetación tropical. Volvió a los ríos. Volvió a los mangos. Como si los 50 años en la Ciudad de México hubieran sido un paréntesis y la verdadera vida fuera la de antes y la de después. La vida entre árboles. Pero los árboles de la finca no son los mismos que los de Tepetitán. Son más grandes, más caros, más fotografiados, más controversiales. Son árboles que tienen un portón negro en la entrada y una historia que cambia dependiendo de quién la cuente. Son árboles que rodean una propiedad de 25 millones de pesos que el dueño dice que heredó y que los archivos de inteligencia dicen que compró. Son árboles que fueron plantados o que crecieron solos, nadie lo sabe, en una finca que aparece y desaparece de las declaraciones patrimoniales como un fantasma fiscal. Y bajo esos árboles, un hombre de 72 años escribe un libro tras otro. Grandeza fue el número 21. Probablemente habrá un 22 y un 23 y un 24. Porque AMLO siempre fue más escritor que político. O más exactamente, fue un escritor que usó la política como materia prima. Cada discurso era un capítulo. Cada mañanera era un ensayo. Cada confrontación era una narrativa con héroes y villanos perfectamente definidos. Y ahora que ya no tiene el micrófono presidencial, le queda la pluma. Y la pluma, a diferencia del micrófono, no tiene sexenio. No tiene límite de reelección. No tiene fecha de caducidad. Y mientras escribe, mientras pela mangos, mientras camina por el sendero de flores que mandó construir para Beatriz, mientras se sienta bajo el encino de 100 años a ver cómo cae la tarde sobre Palenque, AMLO probablemente piensa en todo lo que hizo y todo lo que dejó de hacer.
en los aciertos que sus seguidores celebran y en los errores que sus detractores no perdonan, en los programas sociales que sacaron a millones de la pobreza extrema y en los megaproyectos que costaron más de lo presupuestado, en las mañaneras que cambiaron la relación entre el poder y la prensa y en los ataques a periodistas que mancharon esa misma relación, en la austeridad que predicó cada día de su vida y en los hijos que no la practicaron, en Rocío, la primera esposa que murió sin verlo llegar a la presidencia, en Beatriz, la segunda esposa que lo vio llegar pero que no quiso acompañarlo al retiro, en sus 4 hijos, dispersos entre controversias y chocolaterías, en La Chingada, la finca que le dio un nombre que es imposible de pronunciar sin sonreír. Los números de la vida de Andrés Manuel López Obrador se leen como el mapa de un hombre que dedicó cada minuto de su existencia a una sola cosa. 72 años de vida, 50 años de lucha política, 13 años en el PRI, 23 años en el PRD. Morena fundado en 2014, 3 campañas presidenciales, 2 derrotas, una victoria con más de 30 millones de votos, 6 años de gobierno, más de 1.400 conferencias matutinas, 21 libros publicados, un avión presidencial vendido, un aeropuerto cancelado, una refinería construida, un tren de 1.500 kilómetros inaugurado, un infarto al miocardio, 2 cateterismos, 2 infecciones de COVID, 2 matrimonios, 4 hijos, una finca de 13.341 metros cuadrados con un encino de 100 años, una esposa que vive en la Ciudad de México, un hijo que vivió en la Casa Gris de Houston, otro que desayunó en un hotel de 5 estrellas en Tokio, un tercero con 8 conocidos en puestos de gobierno, un cuarto que todavía va a la escuela, una pensión de expresidente que él mismo eliminó para los demás y que probablemente no cobra para sí mismo, y un silencio que ya lleva más de un año y que cada día pesa más. Pero los números no cuentan lo que importa. Lo que importa es otra cosa. Lo que importa es que un niño de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, hijo de un comerciante de pueblo, creció con la convicción de que México podía ser diferente, que dedicó 50 años de su vida a perseguir esa convicción, que perdió 2 veces y no se rindió, que ganó una tercera con la votación más grande de la historia, que gobernó como dijo que gobernaría, con austeridad, con confrontación, con un estilo que nadie antes había intentado, que dividió al país en 2 mitades que todavía no saben cómo hablarse, que se retiró cuando dijo que se retiraría, y que ahora vive en una finca de Chiapas pelando mangos bajo un árbol centenario mientras México intenta decidir si lo que hizo fue salvarlo o destruirlo. Lo que importa es que la mujer que amó durante 24 años murió antes de verlo cumplir su sueño, que la mujer que ama ahora no quiere vivir con él en el lugar donde eligió pasar el resto de su vida, que sus hijos viven vidas que contradicen el discurso que él construyó durante medio siglo, y que a pesar de todo eso, AMLO se levanta cada mañana en la finca, camina entre los árboles, se sienta bajo el encino y escribe, como si escribir fuera la única forma que conoce de seguir existiendo cuando el micrófono ya no está. Lo que importa es la pregunta que México no puede responder todavía. ¿Fue AMLO el presidente que transformó al país o el presidente que lo dividió? ¿Fue el hombre que acabó con la corrupción o el hombre que la disfrazó? ¿Fue el líder que empoderó al pueblo o el caudillo que lo manipuló? ¿Fue el austero que vivía con poco o el político que escondía lo que tenía? ¿Fue el padre que predicaba valores o el padre que no pudo inculcarlos en sus propios hijos? La respuesta, como todo en la vida de AMLO, depende de quién la dé. Y quizá eso sea lo más honesto que se puede decir sobre él. Que no hay una sola verdad sobre Andrés Manuel López Obrador. Hay 130 millones de verdades, una por cada mexicano, y cada una es tan válida como la otra, y tan incompleta como la otra. Y si esta historia te hizo pensar, si te hizo cuestionar lo que creías saber sobre el hombre de la finca, si te hizo ver que detrás de cada político hay un ser humano con contradicciones que ningún discurso puede resolver, si te hizo entender que la austeridad predicada no siempre es la austeridad vivida y que la coherencia total es un ideal que ninguna familia puede sostener, si te hizo preguntarte qué harías tú si tuvieras 72 años, un infarto en el historial, una esposa a 1000 kilómetros, 4 hijos en los titulares, un país dividido a tus espaldas y un encino de 100 años frente a ti, entonces Andrés Manuel López Obrador hizo contigo lo que hizo con México durante 50 años. Te hizo pensar, te hizo sentir, te hizo tomar partido, te hizo enojar o te hizo aplaudir, pero no te dejó indiferente. Nunca te dejó indiferente.
Porque esa siempre fue su verdadera habilidad. No gobernar, no legislar, no administrar, provocar, confrontar, dividir, unir, enamorar y enfurecer al mismo tiempo. Y ahora está en su finca, solo, con sus árboles, con sus libros, con sus mangos, con su silencio, con la certeza de que hizo lo que vino a hacer, aunque la mitad de México piense que lo que hizo fue un desastre y la otra mitad piense que fue un milagro.